Buenos días a cada uno de ustedes, Dios me los bendiga donde quiera que nos vean, que nos escuchen. Somos Faith Ortodoxo Baptist Church, compartiendo con ustedes la palabra de Dios. La Biblia, acerca de lo que la Biblia dice. La Biblia es un libro que es inspirado divinamente por el Espíritu Santo de Dios, según las Escrituras, como nos dice la Biblia. Si la Biblia lo dice, yo lo creo, y eso está fundamentada nuestra fe como cristianos en la palabra de Dios. ¿Queremos que Dios nos hable? Bien, pues debemos de leer la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios. ¿Lo hacemos? Sí. ¿Lo practicamos? Igualmente, invitamos. No es obligado, no es forzado. ¿Qué dice la Biblia? Porque sabemos qué dice la gente. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de cómo debe andar quién, los creyentes, ¿verdad? Nos referimos a los que ya son llamados creyentes, que ya hicieron una decisión. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios esta mañana. Y si usted quiere saber más qué dice la palabra de Dios, a qué se refiere, qué es el punto, cuál es el fin del aprender la palabra de Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, pero quién es el Padre. ¿Por qué? Porque debemos entender que debe haber una mente más grande, más inteligente que la de los seres humanos, que inició esta creación. Por algo estamos en este mundo, no vivimos eternamente en este mundo, estamos de pasada. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Si gusta acompañarnos a aprender, adelante. Si no, se respeta su decisión, su creencia, sus bases. Nosotros es lo que profesamos, es lo que creemos, es lo que practicamos, es lo que compartimos con cada uno de aquellos que quieran voluntariamente escuchar la palabra de Dios. Vamos a continuar con el libro de Efesios. Avanzamos en el capítulo 5. Vamos a ver esta mañana, ya vimos del 1 al 5, vamos a ver del 6 al 10. Voy a pedirle, como siempre, es mi hija Betsy, que me lea por favor los versículos en la versión antigua Reina Valera. Y luego vamos a la Biblia de Estudio de las Américas a ver cómo nos lo presenta. Y disertamos un poco, vamos a ver qué nos dice, qué nos enseña, de qué nos habla, y si nos ponemos de acuerdo a nuestra voluntad, porque depende también la disposición de cada persona de querer hacer la voluntad de Dios. Dios no forza a nadie, yo menos, pero tampoco dejemos que nadie nos fuerce a nosotros, ¿verdad? En nuestra fe, en nuestra creencia, muy respetuosamente con todos los demás que creen cualquier cosa, cualquier otra cosa, todos mis respetos, ¿verdad? Esto es lo que nosotros creemos, lo que profesamos, lo que predicamos y lo que practicamos. Voy a ir a ver si que nos haga el favor de leernos los 5 versículos y luego pasamos a la disertación, a la oración. Ella misma la va a hacer, así que adelante. Efesios 5 del 6 al 10 dice la palabra de Dios: nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues aparceros con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Hasta ahí. Ora por favor y luego pasamos a ver cómo nos lo presenta las Américas. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el amanecer, Señor, y el cuidado de anoche, Señor. Padre, en esta mañana venimos ante ti, Señor, a ponerte esta predicación en tus manos, Señor, que sea de bendición a cada uno de nosotros, Señor. Y pues, Padre, también te pedimos que nos ayudes a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Padre, en esta mañana también te venimos ante ti, Señor, y te ponemos en tus manos todos los pastores, todos los misioneros, evangelistas y maestros, Señor, que andan haciendo tus obras. Y Padre, pues prepara los corazones de cada oyente alrededor del mundo, Señor. Gracias nuevamente por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Y pues Padre, te ponemos todo en tus manos, anhelos, deseos, enfermedades, pérdidas, ah, dificultades, necesidades, planes, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú obra y sanas y guíes, Señor. Nuevamente gracias por todo lo que has hecho, Señor, y pues Padre, nuevamente te ponemos todo en tus manos, Señor. En nombre de Cristo te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. En esta mañana vamos a tratar de entender un poco qué nos habla
la palabra de Dios a los creyentes y a los no creyentes igualmente. Si quieren aprender y saber qué es, pues necesitamos leer la Biblia. No es como todo. Un doctor no se hace que otro le diga algo de curación o de medicina, sino se pone a estudiar lo que es medicina, el físico y todo aquello que va en medio. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender? Que pues se necesita estudiar un poco la palabra de Dios para poder entender por qué decimos que si usted quiere tener una experiencia espiritual, pues necesita ver de qué se trata la palabra de Dios, de qué manera el Espíritu Santo va a obrar en cada persona. ¿Por qué? Porque es necesario que nos dispongamos primero, porque Dios no va a forzarnos, repito, a que aprendamos algo que no queremos. Es necesario que dispongamos tanto a aprender como a obedecer y hacer la voluntad de Dios, porque no nomás es conocer intelectualmente, sino aceptar y reconocer la necesidad que tenemos del Dios verdadero, según la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en la Biblia de las Américas, Efesios 6 al 10, dice que nadie os engañe con palabras vanas, pues por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes, que dijo partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. Dice el 9, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. El 10, examinando qué es lo que agrada al Señor. Es una enseñanza, pues más que todo, yo no tengo nada de qué presumir ni de qué gloriarme por mí mismo, pero sí en el Señor, ¿verdad? El Señor nos promete vida eterna y pues yo creo que es una verdad, porque nacemos y morimos y vamos a dar cuenta un día de nuestros actos. Nos guste o no nos guste, el creyente debe estar consciente de que pues un día vamos a dar cuenta, quieramos o no, vamos a morir, tanto el creyente como el no creyente, y todos vamos a dar cuenta, uno de una manera y otro de otra. Entonces pasamos, dice la palabra de Dios, y esto se refiere a los creyentes, dice nadie, a los que ya han hecho una profesión, a los que ya oyeron la palabra de Dios, a los que la han practicado. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿De qué se trata la palabra de Dios? ¿De qué nos está hablando aquí? Bueno, ahí en Gálatas, no recuerdo, me parece que es 3:5, no lo apunté, donde nos habla de que no es que haya otro evangelio, es el capítulo 1, el versículo, no recuerdo si lo tienes, que nadie, no es que haya otro evangelio, dice el versículo. ¿El 7? Sí, a ver, ¿qué dice? Gálatas 1:7 dice la palabra de Dios, no que haya otros, sino que algunos os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. Gracias. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. No es que haya otro evangelio, no es que haya otra enseñanza. Habrá otras religiones, se respeta. Hay quienes creen que se reencarna, hay quienes creen que van a otro lado, pero la palabra de Dios nos dice, ¿sabes qué? ¿Qué dice la Biblia? Esa es la verdad bíblica. La quieres bien. Además, la palabra de Dios es muy clara. Ahí Jeremías 29:8 dice así, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni mires a vuestros sueños que soñáis. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que Dios nos aclara, ¿sabes qué? Ten cuidado de lo que estás oyendo, porque según lo que oigas es lo que tú vas a creer. Si has creído en la palabra de Dios, has escuchado la palabra de Dios, cuidado, porque hay problemas ahí. ¿Qué dice Jeremías 27:9? Dice la palabra de Dios, si vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros sueños, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. Está hablando en el pasado, en ese tiempo de la historia de Israel.
Pero que desde entonces Dios habla directamente, que dice ahí en Hebreos 1:1 para nosotros los creyentes y de todo aquel que quiera aprender la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Porque muchas de las veces nos engañan, de eso se trata, un engaño. ¿De qué? Es que dice, no hagas caso de tus sueños, no hagas caso de los profetas, porque que no os engañen vuestros profetas, que están entre vosotros, vuestros adivinos, ni me deis a vuestros sueños. Y vemos también ahí en Jeremías 27:9 que nos repite, pero que dice Hebreos 1:1. Dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. A los padres en otro tiempo. ¿Qué dice? En el 2, ¿qué dice? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Amén. Ahora, ¿por medio de quién nos habla? Pues, de su Hijo, por medio de su palabra. ¿Quién la trajo? Cristo. Él es el verbo encarnado. Y dice Juan 1, ¿qué es? 7:14. Y aquel verbo fue hecho carne, ¿sí? No, 1:14. No, 7. 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué es el verbo? Gracias. La acción, la palabra. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Cristo fue y vino y trajo el mensaje y él vino a ser que el mensajero y el mensaje y el salvador. Vino a hacer todo, ¿no? Por él fueron hechas todas las cosas. Nada sin él fue hecho. Todo por él fue hecho. ¿Qué es lo que está diciendo? No te dejes engañar, ya que has oído una abejita. Ya que has oído la palabra de Dios, la verdad, ¿por qué? Porque ¿qué dice Juan? ¿Qué es? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Sí, Juan 14:6, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que entender que la palabra de Dios nos dice que nadie te engañe, porque ahí como dice Romanos 1:18, dice, porque manifiesta la ira de Dios del cielo con toda impiedad, contra toda impiedad, injusticia de los hombres que tienen la verdad con injusticia. Hay muchas personas que predican otra cosa que no es la palabra de Dios, que son suposiciones, simplemente por vernos interesantes, por vernos importantes, a veces comienza, no es yo, es Él. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Dice, es que yo, una cosa es tener pensamientos positivos para nuestra vida, tomar de lo que pasa en nuestra vida la lección que debemos aprender. Y otra cosa es que decir yo decreto, porque nosotros no podemos cambiar que nos vamos a morir un día. Nosotros no podemos cambiar que el sol no salga o si salga. Eso lo dispone Dios. El único que decreta, el único que manda, el único que pone mandamientos es Dios. Es por eso que dice, sabes, que nadie te engañe. Bueno, ya que entendiste, ya que eres hijo de Dios, veamos que dice Colosenses 3:6. Colosenses 3:6. Dice la palabra de Dios, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. La idea de Dios viene sobre los hijos de Andrés. Fíjese bien cómo la palabra de Dios nos va diciendo. Este punto es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque nos advierte de antemano. Ahí segunda de Pedro 3, del 1 al 3, nos habla muy claramente. Le voy a pedir a ver que nos lo busque y nos lo lea, por favor. Es algo muy importante porque ya escuchaste la palabra de Dios, ya la tienes, ya la creíste, y de repente viene alguien y te sacan. Pues ten cuidado, que nadie os engañe con palabras que van a... Segunda de Pedro 3:1 al 3. Dice la palabra de Dios, carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que han... Perdón, yo creo que me equivoqué. Primera de Pedro 3, a veces me equivoco, bueno, todo el tiempo me equivoco.
No, a veces. ¿Qué dice? 2, según de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá, ¿ese? Según de Pedro 2:1 dice la palabra de Dios, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Ah, ¿qué es lo que entendemos? Gracias. Entendemos que Dios nos advierte y nos dice por medio de su palabra que anteriormente ya había engañadores, ya había gente que lucraba con la palabra de Dios, y es lo mismo en estos tiempos. ¿Qué es lucrar? Un ministro, un pastor, cuando es llamado verdaderamente por Dios, haya o no haya gente en su congregación, en su iglesia, donde sea, sigue predicando la palabra de Dios, porque es llamado de Dios. No es un negocio, no es que si me conviene o no me conviene. Si realmente hay llamamiento, no importa, porque es más fuerte el llamamiento. Dijo Jeremías, resistir tu palabra. Pues no pude. Traté de resistir tu palabra, pero no pude. Porque es más fuerte que yo. Y ese es cuando hay un llamamiento verdadero a predicar la palabra de Dios. Hay ese deseo de seguir predicando. O ese conocimiento, o ese entendimiento, o esa decisión. Si hay un llamamiento verdadero, que no hay una intención de lucro, ahí está la palabra de Dios limpia y clara todo el tiempo. ¿Que a la gente le gusta? ¿A quién le gusta que le digan sus verdades? A nadie. ¿A quién le gusta oír que se va a morir? A nadie. ¿A quién le gusta que le van a llamar a cuentas? A nadie. Por eso que se le saca la vuelta cuando ya hay una verdad tremenda que no podemos evitar, que dice Dios, no te creas de los demás, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que vimos ahí en Romanos 1:18? Dice, ¿sabes qué? La última parte dice que detienen la verdad con injusticia. ¿Qué detienen? La verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. La detienen, la conocen y la saben, pero la detienen. Y eso lleva a aquellos que no tienen un cimiento, una convicción verdadera de Cristo en su corazón, a cometer la falla o a ir doctrina de demonios. Y son desviados, y por eso viene la ira de Dios sobre hijos de desobediencia, porque no hubo una convicción, no hubo una decisión verdadera para tomar la palabra de Dios en serio, verdaderamente. Es que si no hay, pues no, ¿verdad? Y es lo que nos está diciendo, ten cuidado, porque hay muchos que han escuchado la palabra de Dios, inclusive conocen la palabra de Dios. Hay unos versículos que se me vienen a la mente que dice que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Creo que lo tenía, pues no me acuerdo ni dónde lo dejé, ¿verdad? La verdad, mi cabeza no ha andado muy bien estos días, pero le voy a pedir a ver si que me lo busque. Nos dice que los mismos ministros también. Según de Corintios 11:14. Segunda de Corintios, y lo tengo, 11 del 13 al 15. Según de Corintios 11:13-15 dice la palabra de Dios, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstol de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz, así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Nos está diciendo que nadie te engañe, porque los mismos ministros se disfrazan, parecen, pero tienen una verborrea, tienen una hablar tan convincente que a la gente la dejan, y si no está bien cimentada, son sacados. ¿Cuántas veces no hemos oído de, ¿cómo se llaman?, de grupos que han sufrido hasta la muerte por causa de un engaño, de un líder que se sintió Cristo?
de un líder que se sintió Dios. ¿Por qué? Porque eran falsos. Y lo sigue tanta gente y los meten a la cárcel. Ay, no, si es un santo, sabiendo que está robando y tiene armas y ha violado y ha hecho solo. Pero ahí siguen. ¿Por qué? Les alumbró la palabra de Dios, no les convino, arrancan y se van a otro lado y son engañados. ¿Y luego qué pasa? Dice el versículo 7, no sé, pues apareceros con ellos, o sea, no te juntes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad, perdón, no es pues con ellos, ¿verdad? Dice el 7, no seas pues apareceros, ¿sí, verdad? ¿Me lo lees, por favor? No seáis pues apartaros con ellos. No seas pues, o sea, no te juntes, no estés de acuerdo con ellos, no que no te juntes, ¿verdad? Muchas veces tenemos el deber de comunicar con gente que no es creyente. No nos está diciendo no vivas en este mundo, más bien debemos cuidarnos de no caer en las cosas que este mundo quiere que hagamos, o que la gente que le conviene predicar lo que le quieren o hablar lo que quieren se deje manejar, manipular en una manera para poder hacer tantas cosas. A veces es lo que se refiere a la palabra de Dios. Por eso vimos ahí en 2 Corintios 11, del 13 al 15, que la misma Biblia nos enseña, o sea, Dios en su bondad nos deja ver. Perdón. Entonces nos dice, no, ¿sabes qué? No estés de acuerdo con ellos, no que no tengas comunicación, porque en el trabajo, en la escuela, en la tienda, podemos convivir con toda la gente, pero no participar con ellos en lo que ellos hacen. Por eso dice aquí en Romanos 1:21, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, en su verborrea, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. ¿Qué vemos entonces? ¿Qué dice que fue entenebrecido? Búscame ahí mismo el 4, Efesios 4, 17 y 18. Dice la palabra de Dios, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ah, gracias. ¿Cuándo se vuelve esa dureza en el corazón? ¿A causa de qué? Del entenebrecimiento, del oscurecimiento, del entendimiento. Fue entenebrecido que el entendimiento de estas personas. ¿Pero por quién? Segundo de Corintios 4, 3, 4. Sí. 2 Corintios 4, 3 y 4. Dice la palabra de Dios que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿El cual es la imagen de Dios? ¿Qué dice Colosenses 1:15? Dice la palabra de Dios, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Dios nos está hablando de una manera que no podemos negar o decir que no entendemos. ¿Cuándo no entendemos? Cuando se endurece nuestro corazón, a pesar de que hemos oído la palabra de Dios, a pesar de que hemos participado con las demás personas, con nuestros hermanos en la iglesia, con personas de la misma fe, la misma creencia, se nos endurece el corazón. ¿Y qué pasa? No queremos. ¿Por qué? Cuando dejamos de oír la palabra de Dios es porque ya no nos convino. Ya no queremos oír porque nos está recalcando algo que está en nuestra vida mal. Pero sin Cristo, como dice Juan 3:16, yo soy el camino. No, Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Se nos olvida y pensamos que por hacer un berrinche o endurecer nuestros corazones, ya. Si se presenta, dice Pablo, otro evangelio, no es que haya otro evangelio. Son aquellas personas que andan queriendo sacar como a los Gálatas.
de aquellas verdades que ya conocen, que ya saben, pero como no nos conviene, las hacemos para un lado y yo mando en mi vida. Yo hago lo que a mí me da la gana y no hay nadie que me deba decir nada. Pero Dios, que es sabio, Él dice, ¿sabes qué? Tú solo te estás condenando. Dios no manda a nadie al infierno. Lo digo y lo repito porque es una verdad. El ser humano tiene la capacidad de tomar su decisión y la mayoría de las veces los seres humanos prefieren agarrarse de la mano del enemigo e irse con él. ¿Por qué? Porque les conviene, porque acá me da chance, porque acá no me juzgan, no me dicen nada. Yo puedo hacer lo que yo quiero y nadie me tiene que redarguir. Pero recordemos precisamente lo que dice segunda de Timoteo 3:16. Si me lo lees, sí estaría bien, ¿verdad? Se trata de la palabra de Dios. Y de ahí viene otro versículo. Ahorita vemos en Romanos 10:17 también. Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Toda palabra es inspirada divinamente, útil. ¿Qué dice el 10:17? La fe viene por el oír. Romanos 10:17 dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El oír por la palabra de Dios. Pero puedes oír la palabra de Dios y tener un corazón endurecido y no pasa nada. Es que yo le pido a Dios y me compré una Biblia y no pasa nada. Pero sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. La fe viene por el oír, pero si tú te dispones a querer creerle a Dios y creer, no nomás creer en Dios, sino creerle al Padre que envió a su Hijo para que creamos en su Hijo, que dice y creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia, por fe. Hay muchos tipos de fe, pero la fe salvadora es la fe en Cristo Jesús. Cuando nosotros pensamos que sabemos todo, dice la Biblia, no sabes todo como debes de saberlo, debes de oír. A veces un niño con su boca y inocencia nos da una lección de vida y cristiana. ¿Por qué? Porque no hemos entendido, Dios nos sigue hablando de muchas maneras. En ese tiempo nos habla por medio de su Hijo y utiliza a los siervos de Cristo, a los hijos de Dios, para que hablemos y sigamos comunicando la palabra de Dios, compartiendo con aquellos que desean. ¿Para qué? Para que haya sanación en su alma, para que tenga paz en su vida, no que se van a acabar los problemas, pues los recibe uno con poder de Dios. Por eso ahí que es en Filipenses 4:13 que nos dice y no lo sabemos porque es muy conocido el versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la fortaleza de Cristo todo me es posible. La Biblia no es un libro mágico que por tenerlo va a hacer maravillas. El Espíritu Santo, no nomás porque yo digo que soy cristiano, va a venir y va a morar en mí. Necesito tener esa decisión, disciplina y convicción de que necesito el Espíritu Santo para caminar adelante. Pueden pasar en mi vida todas las cosas, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy adelante, sigo adelante. Ya, es que Dios te olvidó de mí, es que no me oye, es que tu fe está vacilante, es que tu fe no está bien fundamentada. Y sin fe, pues es imposible agradar a Dios. Sí, está en Hebreos, ¿qué? ¿No te acuerdas que el versículo de Hebreos 9, donde te dice, sin fe es imposible agradar a Dios? Hebreos 11:6. Que si me lees así, donde dice que es necesario que se crea que ya lo hay. Dice Hebreos 11:6. Dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Es galardonador, está en el mismo versículo, todo eso, ¿sí? Bueno, yo estaba pensando hacer otro versículo, pero en el mismo versículo, pero el que se acerca a Dios es menester, necesario, que crea que hay un Dios verdadero, para podernos acercarnos, porque Dios no se agrada de los que no le aman. Dice en Romanos 8:28, todas las cosas oran para bien a los que creen en Dios, ¿no?
¿Cómo lo dice? Son versículos que debemos tomar muy en cuenta como cristianos, verdaderos cristianos, para poder comunicar con los demás. ¿Cómo voy a hablar de alguien más de lo que yo mismo no estoy convencido? ¿Qué dice? Romanos 8:28 dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, ese saber a los que conforme al propósito son llamados. Con los que al propósito son llamados. ¿Quién está llamando? ¿Cómo? Cada día, cada momento que se predica la palabra de Dios es un llamamiento para las personas, para todas. Porque dice Juan 3, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? Toda la gente, no es el globo terráqueo, son las personas. Pero si no vivas como el mundo, como aquellos que andan en el mundo para arriba y para abajo, mundanamente. Es malo, dice que un versículo bíblico y es referencia, que el que sabe hacer el bien está en Santiago, este versículo, el que sabe hacer el bien y no le hace, le es pecado. Le es pecado. Sí, si lo tienes, qué bueno, si no, nomás lo dejamos así. Es Santiago 4:17. Santiago 4:17, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ya vimos que dice Romanos 1:21, porque habiendo conocido a Dios, ¿quién conoció a Dios ya? Todo aquel que ha oído la palabra de Dios. Todos aquellos que han estado congregados en un templo con una, ¿cómo se llama? Con la iglesia cuando está toda junta, una, congregado con la congregación de santos o creyentes. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, estamos mal. Si nosotros estamos pensando en sacar ganancias económicas, porque mucha gente se arrima a eso en las iglesias, estamos mal. Si vamos a un templo donde se predica la palabra de Dios, escúchala con atención. Ponte al frente para que oigas mejor. ¿Qué dice? Para que te resplandezca la lumbre del evangelio. Si eres cristiano, necesitamos estar seguros de lo que estamos haciendo y diciendo, porque recordemos que de lo que hablamos daremos cuenta. Recordemos que aquello que sembramos cosecharemos. Recordemos que Dios no puede ser burlado. Recordemos que un día vamos a estar delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de nuestras obras, sean buenas o sean malas que hayamos hecho en vida. Recordemos que Dios está atento de las acciones de aquellos que decimos, somos hijos de Dios. A mí no me asustan los templos cuando están vacíos, me asusta cuando están llenos. ¿Por qué? Porque son todos cristianos. ¿De verdad? ¿En serio? ¿Son todos creyentes? ¿O nomás estamos fingiendo que somos creyentes? ¿O nomás los tenemos ahí porque nos dan el diezmo? ¿Están comprando conciencias? ¿Están ofrendando? Son buenos cristianos. No nos equivoquemos. Debe haber una disposición, una decisión verdadera en cada creyente. Si no, nos engañamos solos. Así, ¿no? Dice Gálatas 6:100, no es rey. Dios no puede ser burlado. Lo que el ser humano o el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Debemos estar conscientes de que si tenemos una decisión, debemos hacerla verdaderamente para que no pase lo que dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de ese siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si vemos aquí que la imagen de Dios, si nosotros vemos Romanos 8:29, vemos una realidad tremenda, una verdad. ¿Qué dice Romanos 8:29? Me lo sé de memoria, pero vale más que sea de la Biblia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Gracias. En otro tiempo no eran los hijos de Dios. Lo repito, todo ser humano es creación de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Se necesita tomar una decisión verdadera para poder alcanzar la salvación, el camino. Por eso dijo el Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad
yo soy la vida y no hay otro camino, nadie viene al Padre sino por mí. Una afirmación que el mismo Señor Jesucristo hace en su palabra. Debemos estar conscientes de eso. No es como yo digo, no porque me convenga o no me convenga. Hay cosas que la Biblia dice que a mí no me gustan. Ama a tu enemigo, perdona a tu enemigo, dale de comer a tu enemigo. A mí no me gusta, pero está en la palabra de Dios y tengo que acatar si soy hijo de Dios. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No en mis fuerzas ni en mi poder, pero en el poder de Cristo sí. Porque el Espíritu Santo de Dios está en mí y me da esa potencia, ese poder de perdonar a mis enemigos, a mi hermano principalmente. A veces que estamos con los hermanos y estamos aborreciendo a nuestros hermanos. Hablo tanto espiritual como carnal. Aborreces a tu hermano, te aborreces tú solo, tú sola. Aborreces a tus enemigos, te estás aborreciendo tú mismo, porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque ¿qué sabes tú si el que te ofendió ha tenido una vida triste, sin amor, sin riquezas, con pobreza, con necesidades, y te ofendió? ¿Qué dijo el Señor en la cruz? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. En lugar de juzgarlos, tratar de ayudarlos. En lugar de humillarlos, levantarlos. Porque todas estas personas, muchas de las veces, han sido devaluadas, humilladas y necesitan ser levantadas, dicen en el mundo, porque su autoestima está por los suelos. Y necesitan hablar mal, ser agresivos, parecer malos, parecer para que la gente los tome en cuenta. Veamos por qué el Señor nos habla y nos dice de tantas cosas. Ahora, en ninguna manera está diciendo ponte a pelear con todos. En ninguna manera está diciendo llévatelos a tu casa y darles toda tu comida y tu ropa, tu dinero, no. Que ama a tu prójimo como a tu mismo. Si está necesitado tu enemigo, tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿Por qué? Porque todo eso Dios lo va a tomar en cuenta. ¿De qué sirve que dice la misma palabra? ¿De qué sirve que le des al que te va a devolver? ¿O amas al que te ama? ¿Cuál es el chiste? Ese no tiene ninguna gracia, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice 2 Corintios 3, 5 y 6? Versículos 3, 5 y 6. Caramba, 4, 3, 5 y 6. Tengo una letra media. Según de Corintios 4, Sí, versículo 3 al 6. dice la palabra de Dios, siendo manifiesto que sois letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita con tinta, no con tinta, mas con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos por Cristo con Dios, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Amén. Bueno, y predicamos la palabra de Dios, no nos predicamos nosotros mismos. No estamos hablando de mí, yo salgo sobrando. La palabra de Dios es lo importante. Efesios 4:17 dice, esto pues digo, y requiero en el Señor que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus sentidos. ¿Por qué gentiles? Porque antes éramos gentiles. Yo no nací con padres pastores ni nada. Ando entre los gentiles y tomo en cuenta esto, ¿verdad? Que nos dice, ¿sabes qué? Ya no andes como los gentiles. Pues no sabes qué, pues apareceros con ellos. Dice el versículo 7 de Efesios 4:7. El 8 dice, porque en otro tiempo eras tinieblas. Volvemos al mismo tema, ¿verdad? Mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. Si vemos lo que dice Corintios 4:4, que el Dios de este siglo cegó los entendimientos, los entenebreció. Los entendimientos andan en oscuridad. Dice el Señor, en otro tiempo andabas igual, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Qué tremendo.
Eso es lo que sabes que ya no seas oscuridad. Hay un dicho en el mundo, vamos a decir un proverbio, dice, eres lámpara, eres luz en la calle, lámpara de luz en la calle y oscuridad en tu casa, en ti mismo. ¿Qué haces si tú eres hijo de Dios verdaderamente conviviendo en el mundo con los que no conocen la palabra de Dios? ¿Sabes tú que ese se va a llamar más a cuenta y va a ser más castigado? Porque conoces la verdad. Y la verdad te pudo haber hecho libre, pues tú gustaste más las cadenas de oscuridad. No sé en qué situación estés. No me toca a mí juzgar a nadie, ¿verdad? Pero sí es necesario que entendamos. Por eso dijo el Señor Jesucristo, si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, hay esto, hay en Juan 8:12. Dice la palabra de Dios, y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Más tendrá que la lumbre de la vida, ¿qué? La lumbre de la vida, ¿eh? Nah. ¿Qué es lo que estamos hablando? No es la lumbre del infierno, es la lumbre santa de Dios, del entendimiento, de la aclaración, de lo que Dios quiere. ¿Cómo quieres que Dios te hable si tú te cierras a Dios? ¿O cómo queremos que Dios nos llene de su Espíritu Santo si no leemos su palabra? La llenura del Espíritu Santo viene por el conocimiento de la palabra de Dios, porque tenemos comunión con el Espíritu Santo de Dios. ¿De qué otra manera podemos tener? Es que no tengo la llenura, porque no dice que seamos, o que veamos, o que hagamos cosas, dice, antes de llenos, dice Efesios, del Espíritu Santo. No embriaguéis con vino donde hay distribución, antes de llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo ser llenos? Con la palabra de Dios. Nos alimentamos, que dijo el Señor ahí en Mateo 4:4, le contestó al enemigo cuando fue tentado cuando estaba ayunando por 40 días y 40 noches. Cuando lo vio débil, lo tentó. Y el Señor le dio una enseñanza tremenda. Y para todos también. No nomás para los judíos, sino para todo gentil, para todo aquel que quiera. ¿Qué es lo que le dijo, mija? Mateo 4:4 dice la palabra de Dios, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Más con toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias. Muchas veces pensamos y vemos que cuando viene gente del mundo que quiere oír que estamos hablando, tienen comezón de oír, vienen y oyen y dicen, no, yo soy mejor, yo puedo hacerlo así, porque yo soy más inteligente. Dice ahí en Lucas 16:8, y habló al mayordomo malo, hablando del mayordomo, por haber hecho discretamente. Y luego dice este punto donde iba, porque los hijos de este siglo son en su generación más sagaces que los hijos de luz. ¿Qué sagaces? No que sean más sabios, son más tranzas, para que se entienda bien la palabra, astutos, son más sagaces que los hijos de luz, ¿verdad? El versículo 9 dice, porque los frutos del Espíritu es en todo bondad y justicia y verdad. ¿Qué es qué? El fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Cuando ya tenemos a Cristo en nosotros, que tenemos el Espíritu Santo de Dios, debe haber ese fruto espiritual en cada creyente. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. Debemos ver eso, que diga precisamente eso, ¿verdad? Dice en Gálatas 5:22, Dice la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué es el fruto? Tenemos todo ese fruto. No que andamos criticando a los demás. Recordemos lo que le pasó a María y a Aarón cuando criticaron a Moisés, el siervo de Dios. Recordemos cuando hablamos de los demás, de mis hermanas y hermanos. Vamos a tener cuidado que hablamos,
¿verdad? Porque no hay ese fruto, estamos mostrando que no hay ese fruto. Recuerdo que hace mucho tiempo oí a alguien que dijo, el hermano está pasando por esta situación, que ¿cómo estará con Dios? Estará muy mal, en lugar de decir está pasando por una prueba, lo están reprendiendo, o está pasando por no por reprensión. A los hijos de Dios, dice que al que lo ama, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Azota, reprende y azota, ¿verdad? Cuando queremos ser hijos de Dios, nos disponemos a que Dios nos reprenda, nos azote y nos pruebe si realmente estamos de corazón haciendo las cosas o es por puro negocio. Es que si no hay, no honey, no money, estamos mal, bien mal. No hay ese fruto espiritual que se espera del creyente. Como siervos de Dios, como llamados a predicar, haya congregación o no haya congregación, haya templo o no haya templos. El llamamiento es genuino. Hasta debajo de un árbol se predica. Hasta debajo de un árbol, de un puente, se les habla a las personas. Porque es un llamamiento, no es un negocio secular. ¿Verdad? Dice el versículo 10, aprobando lo que es agradable al Señor. Aprobando lo que es agradable. Las obras para las que estamos puestos, ¿verdad? Dice ahí en Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice la palabra de Dios, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Y cómo podemos entender todo esto? Leyendo la palabra de Dios constantemente, aprendiendo. Si queremos saber cómo está la salvación, dónde está, cómo es y para qué es la salvación de nuestras almas, debemos seguir adelante. Repito, todos moriremos algún día y todos vamos a ir a dar cuenta. Uno para recibir recompensas, otros para condenación. La primera resurrección es la primera, la más hermosa. Pero el hecho es de que vamos a estar en el tribunal de Cristo, según Corintios 5:10. A ver qué dice, porque lo repito, pero quiero base bíblica para que no está hablando nada por hablar. Quiere asustar, no quiero asustar, quiero que se entienda, para que no se, es que yo no sabía. Según Corintios 5:10 dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora, sea bueno o malo, ¿quién? De los creyentes, gracias. El tribunal de Cristo, juntamente con el juicio del trono blanco. Unos para bendición, otros para condenación. ¿De quiénes? ¿Lo crees? ¿No lo crees? Pues bueno, es decisión de cada quien. El creer o no creer depende de ti. El obedecer o no obedecer depende de cada persona con Dios. Es con Dios el que vas a dar cuenta, tanto tú como yo. Y todos daremos cuenta algún día, para bien o para mal. No es que trate de asustar, es lo que la Biblia nos enseña. Sí se aprenden muchas cosas y en este mundo moderno, de primera, se nos olvida que hay un creador. Con toda la tecnología, mal llamada tecnología nueva. Ya se nos olvidó, creemos que somos superpoderosos y ni atención le ponemos a Dios. Vamos a gozar, a bailar y a tomar y a comer y que se acabe el mundo. ¿Sí? ¿Y tu alma? ¿Dónde va? Donde tú la mandes. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todo ser humano acuda a la salvación en su Hijo Jesucristo. Pero depende de cada quien. Nuestra fuerza es voluntad. El Señor me los bendiga y vamos a orar y nos despedimos. Nos vemos el próximo miércoles, ¿verdad? Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, tu enseñanza, tu verdad. Bendice pues, Señor, tu palabra. Bendice a aquellos que humildemente, no que sean pobres, que no tengan, sino que haya humildad en sus corazones.
se acercan a ti, queriendo conocerte, Padre, buscando el saber más de ti, el conocer tu verdad en tu Hijo Jesucristo. Bendice tu palabra, bendice todo oyente, bendice a mis hermanos donde quiera que estén, a tus siervos, los misioneros, los evangelistas, tus predicadores, tus maestros, tus obreros. Bendice a todas tus congregaciones, Señor, alrededor del mundo y en este país. Bendice pues tus casas de oración. En Cristo Jesús te lo pedimos, sabiendo que somos cuerpo de Él, en perdón de nuestros pecados, por sus méritos, no por los nuestros. Amén. Señor les bendiga.